día, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Murcia. El día de hoy, continuando con estas charlas de nuestro grupo, que es el Grupo de Interés en Medicina Interna de la Universidad Nacional, y continuando con el módulo de infectología, vamos a poner hoy esta charla que es encefalitis herpética. Esta charla cuenta con los siguientes miembros de IMIG: el compañero Mateo Acosta, estudiante de séptimo semestre de Medicina; el compañero Camilo Buitrago, estudiante de séptimo semestre de Medicina; y quien les habla, Jonathan Murcia, de noveno semestre de Medicina. Esta charla tiene el siguiente contenido. Vamos a iniciar con un caso clínico que es la solución del problema que vamos a tratar durante toda la charla, una definición de lo que vamos a hablar de encefalitis herpética, la epidemiología de este problema, la fisiopatología del mismo, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento del manejo, el pronóstico de los pacientes con esta enfermedad, la solución del caso clínico y posteriormente los mensajes para la casa. Esperamos que sea de su agrado esta charla. Vamos a iniciar entonces con el caso clínico. Entonces el caso clínico es el siguiente. Los datos de identificación de nuestro paciente es un hombre, iniciales son MFC, de 55 años de edad, afiliado a la EPS Mi Salud EPS, residente actualmente en la ciudad de Bogotá, procedente del municipio de Huasca, Cundinamarca. La ocupación actual del paciente es vigilante, su estado actual es casado. Con respecto al motivo de consulta de nuestro paciente es fatiga, fiebre y visión borrosa. Con respecto a la historia de la enfermedad actual, entonces el paciente presenta 5 días de evolución de fatiga, sueño, acompañado también de episodios febriles cuantificados de 38.3 grados centígrados. Los febriles que comenta el paciente trató con analgésicos y antipiréticos que funcionaban, pero luego de aproximadamente 3 o 4 horas la fiebre remitía. Acompañante de estos dos síntomas también presentaba cefalea hemicraneana derecha con una EVA de 10/10, no irradiada, sin síntomas acompañantes. Sin embargo, el paciente cuenta puntualmente por estos dos síntomas adicionales que ocurren hace 2 días, que es la náusea y el vómito de contenido alimentario no asociado al consumo de comidas y visión borrosa, que ambos síntomas llevan 2 días de evolución, razón por la que decide consultar. Entonces, antecedentes importantes de nuestro paciente: un adenocarcinoma pulmonar diagnosticado hace 6 meses, una metástasis cerebral diagnosticada hace 3 meses y un infarto agudo a miocardio hace 4 años. Antecedentes toxicológicos relevantes: nuestro paciente es fumador activo actualmente, fumó o fuma desde hace 28 años con un IPA de 28, lo cual lo clasifica como un fumador pesado. Y hace 15 días terminaron sus sesiones de radioterapia craneana para el tratamiento de su metástasis cerebral. Una cantidad de 14 sesiones fueron las que fueron administradas. Antecedentes farmacológicos: el paciente está en manejo con dexametasona 12 miligramos día. Entonces, según lo que acabamos de ver de toda esta presentación inicial de nuestro paciente, quisiéramos que con el transcurso de la charla pudiesen pensar ustedes y también nosotros cuál es el diagnóstico de este paciente. Bueno, continuando ya a hablar directamente del tema, la definición de nuestro problema es la siguiente. Primero, ¿qué es la encefalitis? La encefalitis constituye un síndrome causado en su mayoría por virus neurotropos, caracterizado por lo siguiente: un estado de alertamiento mental alterado, suele presentarse también con fiebre, suele presentarse, o digamos que es más asociados a no es un déficit médico. Al examen físico, a las pruebas de laboratorio, se podría encontrar también pleocitosis en líquido cefalorraquídeo, y en imágenes se puede encontrar anormalidad en neuroimagen y alteraciones en electroencefalograma. Ahora, hablando puntualmente de la evolución del virus herpes, el virus herpes ha acompañado a la humanidad desde hace bastante tiempo. En la Grecia antigua se habla de los primeros tratados donde se trata algo parecido a la enfermedad herpética. También en la Grecia antigua se le empieza a dar un nombre, donde se utiliza la palabra herpes para referirse, o que tiene significado de reptar o arrastrarse, como las vesículas, o también cuando se habla del virus de la varicela zoster y tiene sus reactivaciones con la culebrilla. Avanzando en la historia, en 1920, Goodpasture habla acerca de unas lesiones en el labio y genitales que pueden ser extraídas con inyecciones, y que al aplicarle este contenido de esas vesículas a los conejos podrían causar encefalitis. También en esos mismos años 20 se da la primera manifestación por parte de Matterson, donde comenta que el virus de herpes simple puede causar encefalitis en humanos. En 1941 se hace el primer reporte de caso académico de una encefalitis viral por herpes virus en niños, y en 1944 se hace el primer reporte de caso en literatura de encefalitis viral
o encefalitis herpética en adultos. Entonces, ¿qué es el virus herpes? Primero de su filogenia. Entonces, el virus herpes proviene de la familia Herpes viridae y contiene cerca de 200 miembros, lo cual es muy pocos causan enfermedad en los humanos. Estos pocos que causan enfermedades se pueden clasificar en los alfa herpes virus, los beta herpes virus y los gamma herpes virus. Los alfa herpes virus tienen un ciclo corto y una diseminación bastante rápida y tienen latencia en ganglios sensitivos. Acá están los virus que nosotros vamos a tratar en nuestra charla, que está el herpes simple virus tipo 1, el herpes simple virus tipo 2 y el virus de la varicela zoster. Por el mismo lado, tenemos a los beta herpes virus, que su característica es que tiene una reducción de hospedero y su progresión de infección es muchísimo más lenta. Acá tenemos el citomegalovirus, el herpes humano virus tipo 7 y el virus de herpes humano tipo 6. Y por último, la familia gamma herpes virus, que tiene un mayor tropismo y mayor infección hacia los linfocitos. Acá tenemos al virus de Epstein-Barr y al virus herpes humano tipo 8. Continuando con qué es el virus herpes, entonces acá tenemos que sus características principales es virus cubierto con una cápside lipídica y una cápside bastante grande, esférico y pleomórfico. Tiene una cápside y su genoma es de tipo DNA de 120 a 40 kilopares, a 240, que apenas un raro acá, kilopares de bases. Entonces acá vemos que tiene toda su cubierta con glicoproteínas lipídicas víricas y su estructura es una cápside preferiblemente o constantemente ecosaédrica. Acá nuevamente vemos su estructura, entonces toda la capa lipídica bastante grande con glicoproteínas, su cápside ecosaédrica, acá tenemos el core y el DNA viral. Entonces, con respecto a las patologías que se pueden asociar, una revisión bastante rápida. Entonces, con respecto a los virus herpes que nos interesan, el tipo 1 y el tipo 2, la clínica predominante del tipo 1 es encefalitis, que es lo que vamos a revisar hoy, queratoconjuntivitis, afectaciones del sistema gastrointestinal alto, en este caso de la cavidad oral, también afecciones tipo faringitis, esofagitis o traqueobronquitis afectando también el sistema respiratorio alto. También pueden generar infecciones en los genitales el tipo 1. Asimismo, el tipo 2 puede causar también meningitis, encefalitis, infecciones de tracto respiratorio y gastrointestinal alto, pero tiene mayor tropismo como por órganos genitales. Del mismo modo, el virus de herpes simple tipo 2 tiene también asociación a infecciones de tipo neonatal. Entonces vamos a pasar ahora a hablar de la epidemiología, un bruchazo bastante rápido. De la incidencia de la encefalitis herpética en países occidentales es una por cada 14.300 casos. En el caso de los adultos es de 6 por cada 16.000, es de 6 por cada 16.000 personas año. Y en los niños es muchísimo más alto porque la incidencia es de 12 casos por cada 8.000 personas año. Ahora, ¿qué podemos ver en esta gráfica o en este pequeño esquema? Que de esas infecciones, lo siento que acá me pasé una positiva, acá, las causas de encefalitis en un 50% suelen ser infecciosas, en un 30% la causa no se sabe cuál es y en un 20% suele ser autoinmune. De este 50% infeccioso, podemos ver que el 80% de los casos se asocia a herpes simple virus tipo 1 y el 8% de los casos se asocia a virus tipo 2. Ahora bien, hablando de la fisiopatología, ya continuará entonces mi compañero Camilo. Vale, muchas gracias, John. Bueno, hablemos un poco de la fisiopatología de esta entidad. Entonces, si quieres darle el siguiente. Entonces, en contexto del herpes virus simple tipo 1, he de recalcar que hace una transmisión por vía de aerosoles, gotas y contacto directo, el cual genera una primoinfección en un lugar en las mucosas oronasofaringias, como podemos apreciar en la imagen superior, posiblemente en un 20% o 25% de los casos, es decir, una de cada 4 personas infectadas por el virus, va a manifestar estas lesiones herpéticas en las mucosas orales y en la región bucal y aledaños. A partir de ahí hay ciertos mecanismos por los cuales el virus se puede diseminar hacia el sistema nervioso central. El primero, que se está revaluando constantemente, puesto que la evidencia no muestra un mecanismo por el cual llega a las regiones en las cuales se describe el virus afecta en el encéfalo, sería una diseminación por vía hemática. El virus hace una viremia, llega al sistema nervioso central y causa el daño. Nuevamente recalco, este se está revaluando, puesto que si se disemina por vía hemática no afectaría las regiones que vamos a ver más adelante son afectadas. La segunda, y la que es más respaldada por la evidencia, es una diseminación por vía neuronal.
el virus entra a las raíces sensitivas de los nervios ubicados en la región facial y por vía aferente viaja el virus, llega hacia el ganglio del trigémino y sube. Además de esto, llega al encéfalo, genera el daño. Bueno, si quieres darle el siguiente. A partir de estas vías hay dos las cuales se tienen en cuenta, la cual sería una, la invasión de la mucosa nasal. Posteriormente este virus llega a las raíces a los axones de los nervios del nervio olfatorio, después sube y genera un daño en la región frontal inferior, como pueden apreciar en la imagen. La otra sería una afectación de las raíces sensitivas del nervio trigémino, el cual viaja, va al ganglio del trigémino, sube al núcleo y después se decusa subiendo y llegando a la región temporal y generando el daño. A partir de esto, hay que recordar que el virus puede generar una latencia en el cuerpo, por lo que puede generar remanente en el ganglio del trigémino y tras una reactivación, recordemos que ante algunos estados el virus puede generar una reactivación, va a hacer el viaje, subir y generar la afectación, como por ejemplo irradiación con rayos UV, estrés, inmunocompromisos o inmunosupresiones, entre otros. Entonces el virus va a viajar, llegar al encéfalo y una vez allí va a generar un proceso inflamatorio. Recordar que el virus tiene un ciclo lítico, por lo cual su replicación implica un daño al momento de que se instala la infección. Además de esto, la reacción inflamatoria que se genera puede ayudar a la progresión de la enfermedad por el daño citotóxico que es mediado por las células CD8 positivas. Entonces, el control de la enfermedad en sí mismo también puede generar un daño al encéfalo. A partir de esto es importante pues abordar esto con bastante prontitud y de la manera más oportuna posible porque el daño puede extenderse. De esta manera se han evidenciado que si se deja progresar la enfermedad puede llegar a alterar la corteza y generar procesos de necrosis y cavitación en el encéfalo. Entonces vamos a ver asociados estos daños en la región temporal y frontal por los mecanismos de diseminación que ya vimos y qué manifestaciones clínicas pueden estar asociados a esta entidad. Dale siguiente, por favor. Entonces tenemos que el virus que llega a la región temporal y frontal, nuestro paciente va a tener las siguientes manifestaciones clínicas posiblemente. Podemos tener un paciente con alteraciones del estado de conciencia, un paciente confuso, en somnolencia y en dados casos si la progresión de la enfermedad es tal, podemos tener un paciente en estados de coma. Podemos tener alteraciones en las conductas donde nos refieran que la persona ha tenido comportamientos erráticos en días previos a la comparación a lo normal. También podemos ver afectaciones en pares craneales, como podemos ver ya sea visión borrosa, hemiparesias, como se mencionó más abajo en la diapositiva, y otro tipo de alteraciones a los pares craneales, una alteración en el lenguaje donde el paciente posiblemente esté afásico o disfásico. En algunos casos se han descrito convulsiones y la literatura respalda que se llega a dar en uno de cada dos pacientes que tienen la entidad. Entonces es algo bastante prevalente en los pacientes y como más adelante vamos a charlar, esto puede dejar secuelas en nuestros pacientes en la progresión de la enfermedad. Y también se ha evidenciado fiebre en estos pacientes, pues signos de la infección que se ha dado. Además, se han presentado que uno de los síntomas también puede ser cefalea. Entonces, a partir de esto, escribir que un cuadro no es bastante, no hay algún signo patognomónico que nos haga decir que realmente estemos ante la entidad de una encefalitis herpética, pero es importante tenerla en cuenta, como ya vimos, un 80% de las encefalitis infecciosas son dadas por este virus. Entonces, vamos a hacer un examen neurológico completo donde posiblemente encontremos signos de irritación meningia o posiblemente no, por lo que por la literatura respalda que si estamos ante una posible encefalitis herpética y le estemos sospechosos, es importante que hagamos las siguientes pruebas diagnósticas de manera oportuna, rápida pues, de la mejor manera. Entonces, si quieres, empecemos a hablar del diagnóstico. ¿Qué pruebas podemos hacerles a una persona que posiblemente tenga una encefalitis herpética? Entonces, según guías británicas, dale siguiente, lo más oportuno ante una encefalitis herpética sería realizar una punción lumbar lo más pronto posible, ante la cual pues vamos a repasar un poco en una punción lumbar de una persona normal que no tenga ningún tipo de afección en el sistema nervioso ni una infección diseminada en esta región. Vamos a encontrar un conteo celular menor a 5, una glucosa en comparación a la glicemia basal. Es importante a estos pacientes de recalcar que hay que hacerles una glicemia basal previamente para poder ejercer esta comparación, pues que la glucosa, la glucorraquia va a estar en un 50-60% a comparación de la normal.
y unas proteínas inferiores a 0,45 gramos sobre litro en este caso de las guías británicas. Si fuera una infección bacteriana que vamos a tener un conteo celular entre 100 y 50.000 células con un predominio neutrofílico, una glucosa en comparación inferior al 40% de lo habitual y proteínas mayores a 1. En cambio, lo más común en este caso, pues ya que estamos revisando una infección viral, vamos a tener un conteo celular de 5 a 1000 con un predominio linfocitario importante y además, la glucosa puede estar en rangos normales, como pueden apresar, o inclusive puede estar un poco disminuida, pero comúnmente vamos a encontrar una glucosa normal y proteínas entre 0,5 y 1. Es recalcar que una vez hecha la punción lumbar, es importante realizar un estudio de PCR para de verdad confirmar la instauración de la infección por herpes virus simple tipo 1. Una vez hecho nuestros laboratorios, nos podemos apoyar de las neuroimágenes, en concreto una resonancia magnética, ya que ésta puede evaluar el daño generado en las primeras etapas de la enfermedad. Y eh, entonces, en la resonancia magnética vamos a ver ciertos procesos. Como pueden apreciar en la imagen, vamos a ver lesiones en el lóbulo temporal que normalmente son unilaterales. Según la literatura, hace unos años, hace décadas, se describía que las lesiones bilaterales del lóbulo temporal eran asociadas y pues características de la infección por virus herpes en la región encefálica. A día de hoy esto se ha reevaluado y una lesión bilateral de ambos lóbulos, perdón la redundancia, es lo menos probable que vayamos a pensar es una encefalitis herpética. Ahora, continuando con la encefalitis, pues podemos apreciar lesiones en el lóbulo temporal de manera unilateral. Vamos a ver que llegando a afectar estructuras de esta, como la amígdala, el hipocampo y el incus. Y además podemos, como ya mencioné, puede llegar al lóbulo frontal, afectando las regiones más inferiores y en caso tal de que la infección progrese puede llegar a afectar las cortezas de ambos lóbulos. También se ha visto que se ha visto comprometida la corteza de la ínsula. Entonces es importante hacer un diagnóstico oportuno porque la progresión de la enfermedad es muy rápida. Realmente las afecciones pueden ser mayores y además las secuelas que puede tener el paciente realmente son bastante comprometedoras. Como vamos a ver más adelante, ahorita vamos a hablar del manejo y el tratamiento de esto. Entonces le doy el paso a mi compañero Mateo para que nos cuente un poco al respecto. Buen día para todos, muchas gracias Camilo. Bueno, a continuación les hablaremos de el tratamiento y manejo, les daremos las herramientas para poder dar un manejo oportuno y efectivo frente al caso probable o un caso confirmado de encefalitis herpética. Siguiente, por favor. Pero antes de dar el tratamiento terapéutico per se, vamos a tratar primero unas consideraciones iniciales que nos permitirán dar el tratamiento de la mejor manera. Entonces, tenemos tres consideraciones iniciales. Una es el estado de conciencia, la segunda es el manejo de alteraciones neurológicas concomitantes y la tercera son los paraclínicos necesarios para poder llevar a cabo el tratamiento terapéutico. Siguiente, por favor. Entonces tenemos en primera instancia el estado de conciencia. El estado de conciencia, como ya mencionaré más adelante, es un factor pronóstico importante en el paciente cuando acude al servicio de urgencias, pero además no solo determina la hospitalización y la tolerabilidad de la vía aérea, sino que también permitirá la administración de nuevos medicamentos por vía oral. Ya más adelante comentaré una alternativa de tratamiento que requiere que la vía oral sea permeable para poder ser administrado. En segunda instancia tenemos el manejo de alteraciones neurológicas, principalmente la hipertensión intracranial y las convulsiones son factores pronósticos importantes. En primera instancia la hipertensión intracranial, como bien lo mencionó mi compañero Camilo, el uso de punciones lumbares no solo sirve para el diagnóstico, sino que también, como les mencionaré más adelante, es importante para el manejo y el seguimiento del paciente que se le está aplicando el tratamiento. Entonces el manejo de la hipertensión intracranial apenas el paciente acude a urgencias es importante tanto para el diagnóstico como para el tratamiento mismo. Y en segunda instancia, las convulsiones no solo dificultan el tratamiento, sino que adicionalmente condicionan los factores de pronóstico en un paciente manejo con encefalitis herpética, lo cual ya ahondaré más adelante. Y por última instancia, los paraclínicos, el tratamiento inicial y el tratamiento convencional, que es con aciclovir intravenoso, requiere una función renal óptima para poder ser administrado sin inconvenientes, por lo cual una función renal previa a la administración de este medicamento es muy importante. Y en segunda instancia, la función hepática, si se busca tratar a este paciente con las alternativas de tratamiento por vía oral, ya que
medicamento administrado de esta manera, del cual ya hablaré más adelante, requiere un paso de un metabolismo de primer paso por vía hepática para poder ejercer su efecto a nivel del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Pero antes de entrar al tratamiento, pues consideramos pertinente recordarles que cuando se trata de analizar una guía clínica, de lo cual dependerá gran parte de lo que hacer médico futuro, pues depende de dos categorías principales. Una es la fuerza de recomendación de la guía y la otra es la calidad de la evidencia. Usualmente vienen juntas. Entonces, en cuanto a la fuerza de la recomendación, tenemos que esta refiere al alcance de confiabilidad que tenemos al adherirnos a una recomendación dada y asegurarnos de que esta recomendación sea más favorable que perjudicial para nuestro paciente. En segunda instancia tenemos la calidad de la evidencia, que como bien podemos ver se basa en investigaciones, estudios y principalmente lo que más aporta este ítem es los estudios controlados y aleatorizados, y esto nos indica la extensión de la confiabilidad en cuanto a la adherencia a una estimación de un efecto y cómo esto nos puede aportar para lograr el efecto deseado para nuestro paciente. Entonces es importante tener estas dos variables en cuenta al momento de analizar una guía clínica. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablando del manejo terapéutico de elección, hasta la fecha se tiene la ciclovir en un régimen de 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas vía intravenosa, un régimen de 14 a 21 días idealmente. ¿Qué es lo que pasa? Como más adelante les comentaré, los estudios iniciales que establecieron la ciclovir como medida inicial para tratar a los pacientes con encefalitis herpética se hicieron en regímenes de 10 días nada más, lo cual fue efectivo en su momento. Pero posteriormente, estudios más recientes han demostrado que un régimen de tan solo 10 días condiciona al paciente a presentar recaídas o complicaciones posteriores al tratamiento. Entonces el fallo terapéutico también toca tener esto presente porque un régimen de solo 10 días condiciona estas manifestaciones. Y ya entrando en materia de lo que nos dicen las guías de práctica clínica, nos denotan el aciclovir por vía intravenosa en dos esferas principales. Primero, se le dice que a todo paciente con sospecha de encefalitis, independientemente de su etiología, tiene que serle administrado el aciclovir. Como bien podemos ver, el grado de recomendaciones de A y la calidad de la evidencia es de 3. ¿Qué es lo que pasa? Se le recomienda a todo paciente según las guías clínicas, precisamente como dijo mi compañero Jonathan, porque la encefalitis herpética es, digamos que la etiología más prevalente en los países occidentales. Entonces, pues, ya que el aciclovir es bien tolerado, incluso a altas dosis y tiene muy pocas reacciones medicamentosas, es conveniente administrar el aciclovir a un paciente con sospecha de encefalitis sin saber la etiología y poder así aminorar el riesgo de complicaciones póstumas. En segundo lugar, la segunda esfera, ya cuando tenemos un diagnóstico confirmado de encefalitis herpética, ya podemos ver aquí el grado de recomendaciones A y la evidencia es de 1, lo cual sugiere que el aciclovir guiado para pacientes con encefalitis herpética tiene un grado de evidencia sumamente alto según las guías clínicas, por lo cual es una buena alternativa para tratar a estos pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, como les venía comentando, el establecimiento de la aciclovir como primera medida frente a encefalitis herpética data desde ya 1987, un estudio que se llevó a cabo, en el que 67 pacientes con encefalitis herpética confirmados por medio de biopsia fueron aleatorizados y a un grupo de 32 pacientes se les dio aciclovir como tratamiento, mientras que al segundo grupo de pacientes se les dio vidarabina para contrastar los efectos de cada uno de estos medicamentos. La vidarabina, tratamiento previo antes de la llegada de la aciclovir, y pues ya entrado en desuso debido a que la aciclovir pues lo va a reemplazar en gran parte de sus efectos. Entonces tenemos a la izquierda el principal hallazgo de este estudio es que los pacientes tratados con aciclovir representaban un porcentaje de supervivencia de prácticamente el 80%, mientras que los tratados con vidarabina tenían un porcentaje de supervivencia de apenas 60% aproximadamente, y podemos ver que este estudio pues tiene una relevancia estadística significativa ya que cuenta con un valor de P de 0.2. Ese es el hallazgo principal de este estudio. No obstante, el estudio también fue pionero en establecer ciertos valores pronósticos de pacientes con encefalitis herpética, y dos de estas variables pronóstico fueron el grado de conciencia al acudir al servicio de urgencias dado por el puntaje en la escala de coma de Glasgow,
se hizo en paralelo a la contrastación de los pacientes tratados con aciclovir y los pacientes tratados con vidarabina. Entonces, como podemos ver, los pacientes tratados con aciclovir con un puntaje en la escala de Coma-Glasgow de 10 o más, prácticamente tenían un porcentaje de supervivencia del 100%, y aquellos con un puntaje entre 7 y 10 en la escala de Glasgow ya bajaba a un porcentaje de supervivencia de aproximadamente el 80%. En contraste con lo que pasaba con los pacientes tratados con vidarabina, los cuales, a pesar de tener un puntaje mayor a 10, representaban un porcentaje de supervivencia de apenas del 60%, y aquellos con un puntaje de 7 o 10 ya bajaba considerablemente a casi un 50-55%. Y la otra variable pronóstico que estableció este estudio pionero fue la correlación entre la edad y pues el porcentaje de supervivencia. Como podemos ver, es una relación inversa. A una edad menor, como podemos ver, menos de 20 años, conseguía un porcentaje de supervivencia aproximadamente 90-100%, y pues a mayor edad se veía una disminución considerable del porcentaje de supervivencia, llegando aproximadamente a 20% en pacientes mayores de 60 años. Claro que estas dos últimas variables pues han venido siendo contrastadas con estudios recientes, y aún así se siguen consiguiendo los mismos resultados. Siguiente, por favor. Bueno, y aunque esta presentación, perdón, se basa principalmente en el tratamiento de la encefalitis herpética por virus herpes simple, aún así se cuentan las guías de práctica clínica con un arsenal aún mayor para los virus de la familia herpes, causantes de encefalitis. Entonces, en primera instancia, tenemos el virus herpes zóster, tratado en primera línea con aciclovir y en segunda línea con ganciclovir. Se han demostrado en estudios recientes que muchas de las encefalitis causadas por el virus zóster trae consigo manifestaciones vasculíticas, por lo cual también las guías recomiendan con un grado de recomendación de B que se apliquen corticosteroides a todo paciente con encefalitis debido al virus zóster, pues como manejo también para la vasculitis, así como para el tratamiento antiviral. Después le sigue el citomegalovirus y Epstein-Barr. Vemos que estos virus son mucho más importantes en pacientes inmunocomprometidos. Para el citomegalovirus se tiene el tratamiento de ganciclovir más foscarnet, mientras que para Epstein-Barr, según las guías británicas, se tiene un tratamiento con corticosteroides. Y aún menos prevalente es el virus herpes humano tipo 6, que tiene para los pacientes inmunocomprometidos el ganciclovir más el foscarnet, y para inmunocompetentes el mismo, pero con un grado menor de evidencia. Y el virus herpes B, que aunque es principalmente macacos, aunque se han registrado casos en los que hay encefalitis en humanos, pues tiene un tratamiento con valaciclovir en primera línea, después le siguen ganciclovir y después es el aciclovir. Lo importante tener en cuenta es que tenemos un arsenal considerable para poder tratar estas afecciones por diferentes tipos de virus herpes, pero como podemos notar, los grados de evidencia asociados en las guías de práctica clínica pues, son menores al que nos otorga el aciclovir. Entonces, a futuro, pues seguramente estos grados de evidencia cambiarán acorde a como lo hagan los estudios clínicos, principalmente estudios clínicos aleatorizados controlados, para poder aumentar este nivel de evidencia. Pero claro, esto es complicado, ya que la encefalitis producto de estos virus pues, son mucho menos prevalentes y la cantidad de población para los estudios pues cada vez es menor, entonces es complicado. Siguiente, por favor. Y en cuanto a las últimas aplicaciones frente al tratamiento, se tiene que el seguimiento, como bien lo había dicho, se utiliza PCR en líquido cefalorraquídeo por medio de una punción lumbar para darle seguimiento a los pacientes tratados con aciclovir. Esto aproximadamente entre los días 10 y 14 se hace una segunda punción lumbar para ver si hay material genético remanente del virus herpes en líquido cefalorraquídeo y darle seguimiento. Esto posteriormente se vuelve a realizar más o menos en el día 21 para ver si ya está completamente erradicado. Las imágenes también se establecen como otro método de seguimiento, no solo porque nos otorgan indicios de celular instaurado, sino que adicionalmente, siguiendo con la idea del diagnóstico diferencial, mientras se trata con aciclovir, es importante también tener presente que las imágenes nos pueden dar indicios de otros diagnósticos diferenciales plausibles. Como bien dijo Camilo, generalmente la encefalitis herpética por virus herpes simple, se suele dar de una manera monotemporal, pero pues, acorde a las imágenes, podemos establecer un diagnóstico diferencial a lo largo del tratamiento empírico. Y por último, aunque las guías nos recomiendan la descontinuación, una vez se empieza a descartar el diagnóstico, las guías dicen que la descontinuación del aciclovir solo es pertinente si y solo si se descarta la presencia de material genético del virus herpes en líquido cefalorraquídeo. Eso sumado al
la carencia de alteración en imágenes diagnósticas sugestivas de encefalitis por virus herpes, y pues otros marcadores de indicativos de encefalopatía, encefalitis viral en líquido cefalorraquídeo. En segunda instancia tenemos alternativas al tratamiento o coadyuvantes, pues que nos aportan estudios que se han realizado, corticosteroides en primera instancia, que aunque no está establecido como método rutinario acompañar la ciclovir para el tratamiento de la encefalitis herpética, muchas guías lo recomiendan, dado que muchas de las encefalitis virales, independientemente de la etiología, están asociados con grados de edema cerebral e hipertensión endocrinal, por lo cual los corticosteroides son considerados pues una aproximación inicial para poder aliviar estos síntomas. Y como bien les dije, pues ya después de que el edema y la hipertensión endocrinal son aliviados, pues ya se puede hacer un diagnóstico de tratamiento mediante la punción lumbar. En segunda instancia tenemos el valciclovir, que se está estudiando como alternativa al tratamiento a la ciclovir intravenoso, principalmente en países pobres, países en vía de desarrollo, ya que este medicamento, al ser un análogo de la ciclovir, una vez pasa por su metabolismo en primer paso en el hígado, este puede llegar efectivamente al sistema nervioso central. Entonces, en estudios realizados en países pobres, se ha evidenciado que el valciclovir, después de administrado al segundo día, ya alcanza niveles óptimos, que alcanzan incluso la concentración inhibitoria mínima del virus en líquido cefalorraquídeo, y así continúa hasta el día 21, por lo cual estudios posteriores podrán corroborar esta premisa y poder ser ingresados en las guías de práctica clínica como alternativa ideal para la ciclovir intravenoso en caso de no tenerse la primera opción disponible. Y como última alternativa tenemos la cirugía, que al igual de los corticosteroides está más indicada es para el tratamiento de hipertensión intracraneal en caso de que sea requerido para poder continuar con el tratamiento de base. Y en última instancia tenemos las contraindicaciones para el tratamiento convencional. Digamos que, como bien les había dicho, la ciclovir está bien tolerado incluso a grandes dosis y tiene pocas interacciones medicamentosas, pero aún así hay reportes de casos y estudios que indican que en pacientes con una patología renal de base o un daño renal crónico puede inducir encefalopatía producto de la alta dosis de aciclovir. Y adicionalmente, en pacientes con daño renal se ha demostrado la precipitación de cristales frente a altas dosis, por lo cual se tiene que tener pendiente en cuenta el parcial de orina y monitorear también la función renal de estos pacientes, ya que requieren de una dosis de aciclovir mucho menor para poder ejercer su efecto. Siguiente, por favor. Bueno, ya entraremos a hablar en materia de pronóstico. Y bueno, múltiples estudios retrospectivos han indicado que estos principalmente son las variables de pronóstico favorable en los pacientes tratados para encefalitis herpética. Este estudio principalmente en la clínica de Mayo, entre los años 2003 y 2013, demostró que estas variables que están acá tenían una relevancia estadística significativa y se consideraban variables de mal pronóstico para pacientes tratados para encefalitis herpética. La más importante fue la edad. El segundo fue el inicio de administración de aciclovir. Esto sumado a que muchos estudios han demostrado que el inicio de aciclovir en los centros de salud se inicia más o menos hacia el segundo, cuarto y quinto día después de ingresado el paciente, y esto pues se considera un pronóstico bastante desfavorable, dado que, como bien hemos recalcado, la administración de aciclovir según las guías tiene que darse apenas se considera plausible la posibilidad de una encefalitis viral. Esto sumado a un puntaje en la escala de coma de Glasgow, momento de presentación menor a 10, como lo había mencionado en el estudio anterior, también es un factor de mal pronóstico. Y adicionalmente, en este estudio demostró que es restringida en imágenes por resonancia magnética de difusión, también denotó un factor de mal pronóstico, dado su correlación con daño celular importante, edema citotóxico y vasogénico. Siguiente, por favor.
Adicionalmente, un estudio llevado a cabo en Suecia entre los años 1993 y 1997 buscaba dar razón al por qué un porcentaje considerable de pacientes, después de haber sido tratados para encefalitis herpética con aciclovir, fueron reingresados al servicio de urgencias después de 1 a 8 meses. Entonces, en este estudio tenemos un total de 236 casos confirmados para encefalitis herpética, de los cuales 204 fueron supervivientes. Como vemos, el porcentaje de reingresados es bastante alto, 87% de estos personajes fueron reingresados. Y lo que el estudio encontró fue que la mayoría de los reingresos fueron dados a síndromes epilépticos, un total de 24%. Y es importante tenerlo en cuenta porque, como bien les había dicho, el manejo de las convulsiones, el manejo inicial de las convulsiones en el paciente con diagnóstico plausible de encefalitis viral es muy importante, ya que las convulsiones son un factor de mal pronóstico para el desarrollo de síndromes epilépticos posterior al tratamiento. En segunda instancia, tenemos que encontrar que en cuanto a morbilidad de secuelas, las secuelas neuropsiquiátricas fueron también un porcentaje importante de los pacientes, siendo las alteraciones en la memoria, principalmente la amnesia anterógrada, seguida de alteraciones conductuales y, en tercera instancia, alteraciones del habla. Y ya en tercero y cuarto tenemos que en los pacientes tratados para encefalitis herpética un riesgo de 5 a 14 veces mayor comparados con la población control, y un aumento en la mortalidad de 14% a un año respecto a los pacientes tratados con encefalitis herpética respecto a la población control. Siguiente, por favor. Y ya para terminar la parte del pronóstico, muchos estudios han indicado que después del tratamiento para la encefalitis herpética se han evidenciado casos de encefalitis unos meses después de finalizado el tratamiento. Especialmente esto se ha encontrado en pacientes pediátricos. Y lo curioso de estas situaciones es que todos estos pacientes con encefalitis posterior al tratamiento efectuado contra encefalitis herpética dentro del líquido cefalorraquídeo no presentan indicios de genoma de herpes simple, por lo cual los estudios indicados y los expertos también dicen que las complicaciones posinfección más que recaídas son debidas a un proceso autoinmune deliberado, y se han encontrado rasgos de inmunoglobulina G, incluso inmunoglobulina M, contra los receptores tipo NMDA en el cerebro, por lo cual estos pacientes requieren de un manejo diferencial respecto a la encefalitis herpética, ya que estos no pueden ser tratados con aciclovir intravenoso, sino que ya requieren un manejo antiinflamatorio con inmunosupresores. Y pues muchos de estos pacientes presentan síntomas de coriotetosis, cambios comportamentales y convulsiones, por lo cual es importante tener en cuenta que todo paciente, después de unos meses de ser tratado para encefalitis herpética, se le tiene que tener presente que vuelve a presentarse con encefalitis, posiblemente sea debido a un proceso autoinmune producto de ese tratamiento inicial. Y finalmente, estudios han demostrado que existen pacientes con tratamiento refractario a aciclovir, especialmente pacientes mayores con un grado de inmunosupresión bastante importante, en el cual se han encontrado cepas resistentes al aciclovir, y en estos reportes de caso comentan que han podido ser solventados con la administración adicional de aciclovir más foscarnet. Pero esto solo se da en reportes de caso y se requieren estudios controlados aleatorizados posteriores para poder establecer estos tratamientos para el tratamiento refractario a aciclovir como parte de la guía de manejo convencional. Bueno, y finalmente, ¿qué pasó con nuestro caso clínico? Entonces ahora vamos a ver cuál es la evolución de este paciente que nos ingresó al inicio. Entonces, al ingreso de la hospitalización, al paciente se le realizó una resonancia magnética nuclear de ingreso, donde se vio una respuesta marcada a radioterapia con disminución del 80% del tumor a nivel cerebral, que era la metástasis causada por su adenocarcinoma pulmonar. En esa resonancia magnética no había signos de inflamación o isquemia y no tenía lesiones ocupantes de espacio, entonces esta resonancia magnética salió bastante bien. También los paraclínicos de ingreso de este paciente tenía una hiponatremia marcada con un sodio en 129 milequivalentes litro y una osmolaridad urinaria aumentada de 909 miliosmoles kilogramo. El diagnóstico inicial por el cual se enfocó este paciente fue un síndrome de producción inadecuada de ADH, por lo cual fue tratado, sí continuó la hospitalización, pero entonces la siguiente evolución, el paciente seguía con una hiponatremia marcada con un sodio en 123 milequivalentes litro. Se le realizó un electroencefalograma donde se encontró el estatus epiléptico no convulsivo y se le realizó una punción lumbar. Debido a esta evolución se inicia tratamiento con cefepime por sospecha de una meningitis bacteriana y en espera de los resultados de la punción lumbar. Posteriormente, en una siguiente evolución, la punción lumbar
muestra una hiperproteinorraquia de 70 miligramos sobre decilitro y hay un hallazgo positivo de PCR positiva para herpes simplex virus tipo 1. Se toma una resonancia magnética de control donde se encuentra una hiperintensidad en región medial del lóbulo temporal y en corteza insular y región hipocampal, que ya podemos ver acá en esta imagen. Y termina el paciente con un diagnóstico de una encefalitis herpética por herpes simple virus tipo 1 y con posterior tratamiento con aciclovir y hospitalización. Finalmente, unos mensajes para la casa para ustedes y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta charla. Entonces, el primer mensaje es que la encefalitis herpética es un diagnóstico diferencial importante de neuroinfección, además de que es un tema de interés para el médico general. Un segundo mensaje para la casa es que el manejo oportuno con aciclovir de la encefalitis herpética reduce considerablemente la morbimortalidad, por lo cual no debe retrasarse su administración en caso de sospecha. Y un tercer y último mensaje para la casa es que para poder diagnosticar la encefalitis herpética es importante. Poder diagnosticar encefalitis herpética es muy importante para el médico, ya que es la más prevalente dentro de las encefalitis infecciosas y cuenta con un buen pronóstico si se trata a tiempo. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros en esta charla. También muchísimas gracias a la universidad, al Hospital Universitario Nacional y a IMIG por patrocinarnos. Muchas gracias.